nuestra compañera Vanessa Hernández, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias. El día de hoy estamos ya en pleno, entramos a la etapa final de este año. Estamos en las tradicionales posadas, que ya no son posadas, ¿verdad? Que es algo distinto, algo muy moderno, en donde no hay una concepción respetuosa, tradicional, de lo que se realizaba en este país hace mucho tiempo. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias. Estábamos comentando un poquito al inicio, antes de entrar a este programa, de cómo andan las cosas con respecto al feminismo y desde luego a todas esas posiciones que nos hacen poner los pies sobre la tierra. Es decir, una cosa son la lucha de los derechos de la mujer y otra cosa es el feminismo, respetable, pero considero que mejor ahí lo dejamos, ¿no? Hubo una nota el día de hoy, Raúl, que me llamó muchísimo la atención. Por ahí hay un diferendo entre un chico, un joven de Morena, Gibran Gómez, me parece, y otra, Denis Dresser. Ellos participan en un programa muy interesante a las 10 de la noche con este hombre, Leo Zuckerman. Y bueno, hubo por allí un diferendo. Desde luego son posiciones totalmente distintas, pero se ha desatado toda una crítica, yo diría, pues no sé, un sinónimo de crítica, pero ya con cierta perversidad y descalificación que me parece que no se vale, en un debate, ¿verdad? En donde, desde luego, se oponen generalmente algunas posiciones con respecto a Andrés Manuel López Obrador y todo su proyecto que está echando adelante. Eh, Hubo por ahí una crítica, pero también me parece que es algo que no se puede permitir. Yo creo que los debates, los análisis, pues son muy respetables, ¿no? Son las posiciones de cada persona, de cada participante en mesas de debate, pero lo que no se puede es la descalificación. Y voy a esto, porque el día de hoy algo decían por ahí, una nota específica, en el sentido de que la señora Jacob dio la orientación a los diputados de Morena, que tienen la mayoría en Puebla, de no tener ningún tipo de entrevista porque está fuera de toda dignidad. Ah, caray. Y entonces los señores diputados y diputadas de Morena en Puebla se pusieron en huelga para no tener ningún tipo de contacto con la gobernadora. Fue el caso de que la gobernadora, hoy gobernadora, tuvo que irse ante el Tribunal del Estado para tomar posesión. ¿Cómo lo ves? Bueno, como señaló Voltaire, no estoy de acuerdo con sus posiciones, pero defender el derecho a exponerlas, a presentarlas, aunque estén equivocados, aunque sean críticas destructivas, aunque descalifiquen. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues ya tendrán el partido en el poder y sus principales cuadros que ponerse a la altura de las circunstancias para no solo defender posiciones, sino para derrotar en el debate a sus adversarios. Estaba claro, no me sorprende.
no me sorprende que estos posicionamientos de las fuerzas que supuestamente se identifican como imparciales, pero que están cargadas a la derecha, empiecen o más bien apuntalen esta ofensiva contra el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Estaba visto. Si bien es cierto que quedaron sorprendidos, aplastados después del 1 de julio, y no tuvieron capacidad de reacción inmediata, lo cierto es que en las semanas subsiguientes empezaron a prepararse para lo que venía, para lo que ya está en marcha. ¿Qué es esto? Pues lógico, hay que defender los intereses propios, es decir, de estos comunicadores, porque bueno, habrá que investigar si no en el pasado también les llegaba algo desde los distintos gobiernos o los poderes para apuntalar sus críticas, no sé, no me consta ni lo aseguro, pero bueno, cuando te afectan los intereses, bueno, pues es un mecanismo de respuesta de algunos contra lo que ya está encima, lo que ya está en marcha. Yo en lo personal, soy honesto, casi no veo este tipo de programas, porque bueno, conozco la procedencia de quienes participan en ellos, las críticas que han vertido desde hace mucho tiempo en función de quien esté gobernando, o las lisonjas que reparten con singular alegría en favor del que está gobernando o de los que están gobernando. Pero bueno, posiciones críticas, efectivamente, lo que es la crítica, pues sí las vemos también en los medios, en los distintos medios, llámese prensa escrita, llámese radio, llámese televisión, y bueno, pues está dada la confrontación de ideas, pero lo cierto es que hay un nuevo gobierno que ya presentó el proyecto de presupuesto, la ley de ingresos, es decir, los criterios generales de política económica, en los que podemos estar de acuerdo o no con los planteamientos y podemos revisar si se contraponen contra lo propuesto en campaña o no, o si efectivamente apuntala las promesas de campaña, y que en los primeros días del nuevo gobierno se han esbozado que es el apuntalamiento de los programas sociales, aunque hay sus asegúnes en algunos aspectos de acuerdo a lo que se ha filtrado hacia la prensa. En el caso de las instituciones de educación superior que reciben un pequeño recorte, bueno, insisto, habría que entrar de lleno a la revisión de estos proyectos. Yo creo que y ahorita entro a lo de Morena con Puebla. No, pues si quieres una vez. Bueno, ¿qué pasó en Puebla? Se impugnó por Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena a gobernador, el proceso en el cual resultó vencedora, como haya sido Marta, Erika, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno de Valle, panista, abanderada de la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Y el asunto se tuvo que dirimir en los tribunales, primero en el estatal, después en el regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tuvo que llegar a la Sala Superior, donde por 4 votos a 3, y donde el voto de la presidente del tribunal fue el que decidió, él fue el que desempató, 3 a favor de la hoy gobernadora y 3 en contra, exigiendo que se repusiera el proceso, se citara una nueva elección, y fue la presidenta del tribunal la que decidió. Y bueno, ¿dónde correspondía tomar protesta? Pues en el Congreso del Estado, pero los temores de ser emboscada supuestamente en el Congreso llevaron a que rindiera protesta ante el Tribunal Judicial Estatal, no recuerdo ahorita el nombre completo de la instancia, el tercer poder del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, estatal. Fue ante el judicial. Y bueno, ¿qué sucedió? Se dice, de acuerdo a los reportes periodísticos, que ya habían preparado el relevo en el Congreso del Estado para que llegara la gobernadora a tomar posesión. No fue así. Y bueno, hoy comentas este posicionamiento de ella, y que también, pues, como haya sido, la señora ya es la gobernadora, y tiene que haber relación entre los dos poderes, el ejecutivo
y el legislativo, independientemente de la procedencia de los dos. No se le puede hacer el vacío, al contrario, se tiene que hacer presencia en el trabajo legislativo para oponerse a las acciones que emprenda la gobernadora en contra de los intereses de los poblanos, del pueblo poblano, ¿sí? Porque la función de el poder legislativo es ese, legislar. Legislar, y lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que señalas, no me consta, no he leído la nota, es un posicionamiento partidario y no de legisladores representantes de los intereses de la ciudadanía poblana. Y este es uno de los graves errores o perversiones que se dan en nuestro país, que los partidos políticos en los órganos legislativos asumen las posiciones, es decir, las representaciones legislativas de los diferentes partidos asumen los posicionamientos de los partidos y no los planteamientos, los intereses de la ciudadanía en los órganos legislativos. Y esta es una deficiencia, porque vemos la confrontación entre partidos en los órganos legislativos, en lugar de trabajar como es debido en función de los intereses ciudadanos, formulando mejores leyes, mejores reglamentos, claro, en lo que tiene que ver con la función legislativa, y no la confrontación entre los mismos, que bueno, finalmente se tendría que dar, pero ante esto se tendría que anteponer los intereses ciudadanos, aunque bien es cierto, todos los partidos pregonan que sus posicionamientos en los órganos legislativos son en defensa de los intereses ciudadanos, pero yéndonos a observar con toda frialdad, vemos que no es así, o en gran parte no es así. Pensé que en principio no íbamos a estar de acuerdo, pero parece que sí. Yo creo que estamos hablando del porqué, de la necesidad de que los ciudadanos conozcan efectivamente cuáles son las funciones de cada uno de los poderes, establecido las normas en la Constitución federal, en la Constitución local. En las estatales, sí. Y desde luego, cómo el federalismo se rige, ¿verdad?, de una manera tan específica que marca el qué hacer, de qué manera y con qué tipo de normas, o sea, leyes. Entonces, bueno, eso de una huelga en el Congreso local en Puebla me parece de lo más aberrante, francamente, de lo más aberrante, porque efectivamente tú ya lo dijiste, creo que se trata de un asunto que directamente afecta o no a los poblanos, al Estado en su conjunto, a la población. Pero también, ¿verdad?, Jacob está dando la orientación de que no se entrevisten los y las presidentes municipales de Morena con la gobernadora. Pues esto es aberrante, es realmente, iba a decir estúpido, pero francamente, ¿verdad?, es ver que la señora Jacob pues ya no tiene nada que hacer en la presidencia de Morena, no tiene la menor idea, ¿verdad?, de para qué, por qué, cómo funcionan los partidos políticos, cuál es su programa, cuáles son sus estatutos, etcétera, y hay toda una línea política que ella tiene que defender de su partido, pero también de apoyo para que le salga bien al presidente que surgió de su partido. Entonces, me parece aberrante, efectivamente, aberrante, una orientación de este tamaño, porque lo sabe el ex candidato al estado de Puebla, fue senador, ¿verdad? Fue un dirigente de partido. Y fue diputado federal también. Entonces, dirigió la corriente Nueva Izquierda del PRD. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es más su sentimiento, su aberración, su odio, porque esto ya se convierte en una perversidad mal orientada, ¿verdad?, en contra de la gobernadora. Esté bien o está mal su elección, fue calificada
por dos órganos, ¿verdad? Por el Tribunal Electoral de Puebla, pero también pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial a nivel federal. Así es. Entonces, bueno, esa ya es una determinación judicial. Quiérase o no, pues hay que respetarla. Ya hay ejemplos, ¿verdad?, de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido que se tiene que respetar ese tipo de resoluciones. Claro. Entonces, ¿qué le pasa? Digo, Yo creo Manuel, que no estoy de esos acuerdo, hierros, pero adelante. esos hierros, pues le están costando prestigio, le está costando que pierda hasta legitimidad, Raúl. Esto lleva al endurecimiento de posiciones. Si bien es cierto que el proyecto de Andrés Manuel nació, creció, se desarrolló, se tiene que consolidar. Y tiene que crecer. Desde luego, tiene que seguir en crecimiento, pero hay actos que pueden llevar al traste con los propósitos que se tienen de apuntalar la cuarta transformación. Y por eso yo apunto que seguramente va a ser enviada a otro tipo de funciones la señora Yecol, porque no puede continuar con tantos errores. Entonces, bueno, porque se lleva entre las patas, ¿verdad? No solamente al partido, sino también a Andrés Manuel López Obrador y a todo su proyecto. Entonces, a mí me parece que esto es totalmente equivocado. ¿Cómo es posible que esté llamando a que por dignidad, ¿verdad?, los presidentes o las presidentas municipales de Puebla no tengan ningún contacto, no hablen con la gobernadora? Pues no. Tienen que. Pues se fuerzan, ¿no? Es obligado. Pues sí, igual el Congreso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ojalá puedan modificar sustancialmente. Una cosa es la división de poderes y otra cosa es incluso la confrontación entre poderes, y otra cosa es el desconocimiento de un poder, porque en la práctica es lo que están haciendo o que pretenden hacer, desconocer al poder ejecutivo con acciones de omisión. Claro. Y bueno, pues ya tendrá que revisarse la Constitución poblana, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, para determinar el qué hacer los mismos poblanos, porque bueno, se puede cuestionar que Morena arrasó en el Estado, pero perdió la gubernatura, como haya sido, ya fue reconocido por los órganos electorales. Primero el Instituto Electoral Poblano, después el Tribunal Electoral Estatal y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos errores políticos van a tener un alto costo, un altísimo costo, pero ojalá modifiquen esta línea de conducta, porque está pues muy aniñada, ¿no? Yo diría aniñada. Entonces, ay, no te hablo porque me caes mal, o etcétera. No se vale. Esto va a llevar a un fracaso de algunas políticas públicas, ¿verdad?, o simplemente al trabajo legislativo. Entonces, yo creo que los exhortamos a que por favor alguien les jale un poquito las orejas, ¿verdad? Un poquito. Y seguramente le van a jalar las orejas o Martí Batres, o Monreal, o el mismo presidente de la Junta de Gobierno en la Cámara de Diputados, ¿verdad? O el presidente en estos momentos, Porfirio Muñoz Ledo. No creo. A Yecol, no. A Yecol tendría que ser el presidente de la República, el presidente que es el máximo activo que tiene el propio partido. Los demás, no. Lo veo difícil e imposible que se sujete. Entonces Morena no es un partido con toda la de la ley. Pues sí, es un partido reconocido por los órganos electorales, se conduce como tal, pero bueno, vamos a ver
ella es la presidenta del partido y se supone que encima de la presidenta no hay nadie, pero tradicionalmente en los partidos que han ocupado la presidencia de la República, el presidente surgido de sus filas, presidente de la República surgido de sus filas, se convierte en el principal activo del mismo y es el que decide, que no fue así en el caso de, ¿quién fue? Calderón, el que quería poner a su candidato y o sea, no a lo pudo, mejor tuvo que poner a otro. la van a nombrar embajadora de México. No sé, ¿por qué es tan impredecible el propio partido Morena en cuanto a la conducta de sus dirigentes, que hay que esperar a ver qué determinación toma Andrés Manuel López Obrador? Eso es. Sí, pero independientemente, pues debe tener una estructura, debe de existir toda una estructura dirigente, debe de haber un Consejo Nacional de Dirigentes que por encima esté gobernando, ¿verdad? Vamos a que lo, delinee cuál es la línea política y toda la serie bueno, de programas. vamos a lo que hemos comentado en programas anteriores. Morena, sus principales cuadros políticos hoy son parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Siguen siendo militantes del partido, pero ya no son dirigentes. Les faltaba hasta hace, no sé, 1 o 2 semanas todavía nombrar a 6 secretarías, a los ocupantes de 6 secretarías, o a las ocupantes de 6 secretarías. Entonces, insisto, todavía necesitan reorganizar a su fuerza política, darle base política, pero considero que también base teórica y base ideológica. Es decir, tendrían que avanzar a la realización de un congreso como debe ser un congreso, donde efectivamente se discuta el qué hacer para el partido hoy que es un gobierno, cómo trabajar para acompañar al presidente con acciones no solo de movilización popular, sino también de propuesta de trabajo legislativo, de trabajo de gobierno, que lleven a apuntalar este proceso de la cuarta transformación que está en marcha y que, insisto, todavía parece ser que algunos de los colaboradores de Andrés no comprenden en su cabalidad o en la profundidad que entraña una propuesta de esta naturaleza, que es un proyecto efectivamente como se ha esbozado, como lo ha perfilado el actual presidente, va efectivamente a la transformación de los muchos usos y costumbres que tenemos en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la materia social, ¿sí? De como lo prometió, no de ahora en campaña, ni en sus discursos, que también lo mencionó, sino desde hace muchos años, por el bien de todos, primero los pobres. Insisto, para mí Andrés Manuel es el que sigue gobernando el partido, a pesar de que hoy tenga responsabilidades superiores, pero bueno, ya tendrá que colocar o llamarle la atención a Yale por su forma de conducirse, o si ella se está conduciendo de acuerdo a ciertos criterios que se establecen en el propio partido, pues ya tendrán que modificarlo. Porque, insisto, además no vemos al partido en lo personal acompañando a Andrés Manuel. Debiera ser un partido en movimiento, como su nombre lo indica, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo se regenera la nación? Con un gobierno en funciones, trabajando de lleno y a fondo, pero acompañado por un partido que efectivamente esté vinculado de lleno a la ciudadanía. No puede ser de otro tamaño, porque hoy incluso comparo el proyecto transformador, el proyecto de la cuarta transformación, y le veo similitud con el proyecto de reconstrucción nacional del país propuesto por nuestra organización política en la que participamos hace muchos años y que hacíamos casi desde el surgimiento del partido, esta propuesta de reconstrucción democrática de la vida nacional en todos los órdenes, económico, político, social, cultural, lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Yo pienso que, e insisto, esta es la propuesta de Andrés Manuel, la cuarta transformación, y que algunos de sus colaboradores todavía no terminan de entenderla. Pues a mí me parece que efectivamente el voto de calidad la tiene Andrés Manuel López Obrador en Morena,
porque el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y creo que su proyecto tiene ahorita una, una fuerza tan importante en la realización de algunos proyectos. Ahí está metido, ahí va a salir adelante, pero él lamentablemente no está dentro de Morena, ni a lo mejor podrá dar alguna sugerencia, pero eso lo distrae. Por eso está el partido. Y además considero que este es un asunto a donde el partido no puede manejarse con espontaneidad y con soberbia, desde luego. Yo creo que por eso en un partido, de acuerdo a su estrategia y a su táctica, tiene en un momento dado una línea política diseñada en el cual tiene que actuar. O sea, tiene su espacio bien definido. Y allí es a donde en un momento dado va a tener y va a lograr un apoyo para el candidato vencedor de su partido. Entonces, bueno, lamentablemente esto no está pasando. Así las alcaldesas o los alcaldes de Morena en la Ciudad de México, pues tienen que actuar en función, ¿verdad?, de que tienen un proyecto concreto muy novedoso, que es el de las alcaldías, y que además tienen que empezar a funcionar estas alcaldías, porque no es espontáneo también. Entonces, bueno, hay todo un trabajo enorme de corte político que tiene que tener una gran base social, particularmente ir creciendo, ¿no? Pero de otra manera, pues el dedito de López Obrador no puede estar en ambas partes, ¿no? Sí, claro, pero pues coincidimos en que independientemente de que la señora Jacob Palensky se ha manejado frívolamente. Esa es cosa de ella, pero ha participado en política desde hace muchos años en torno a Andrés Manuel López Obrador, acompañándolo en diversos eventos, en el trabajo de construcción partidaria, en el trabajo, no puedo decir que ideológico porque no le conozco acciones en este sentido, pero la señora tiene que picar piedra, tiene que ponerse a la altura de las necesidades de un proyecto político partidario, porque no, hasta el momento no le vemos esa estatura política, a no ser la designación de Andrés Manuel como presidente del partido. Porque, insisto, hay figuras en el Congreso que quizás son los que debieran estar encabezando el proyecto partidario. Hay varios. Podríamos mencionar a Pablo Gómez, por ejemplo, que fue alto dirigente del Partido Comunista Mexicano, después del que se llamó después PSUM, después PEMS, Partido Mexicano Socialista, después PRD y actualmente en Morena. El propio Martí Batres, el propio Ricardo Monreal, pero bueno, ambos tienen un encargo muy importante en el Senado de la República. Uno es el presidente de la mesa directiva y el otro es el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara Alta. Pero bueno, hay otros cuadros seguramente, pero eso ya es cosa de los morenos. Simplemente nosotros estamos haciendo algunas observaciones sobre el trabajo que vemos, sobre las deficiencias que consideramos se registra en la conducción de este partido, y deficiencias que bueno, también las podemos ¿cómo decirlo? Observar en el resto de partidos que apenas como que empiezan a tratar de ponerse en acción. Ayer vi un spot del Partido Acción Nacional donde califican al gobierno de Andrés Manuel, toda proporción guardada, como una calca del gobierno de Maduro,
y lo empiezan a esbozar desde diferentes posicionamientos, tratando ellos de quedar bien a los ojos de la ciudadanía. Y como este spot va a haber muchos más de los propios panistas, obviamente tal vez con un poquito más de respeto por los priistas y por los perredistas, sobre todo, sin desdeñar a los otros partidos, Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista, que es acomodaticio, y es lo que veo. Mientras Encuentro Social sigue dirimiendo en tribunales su registro, si se conserva o no. Eso es parte de lo que hay en el aspecto político que tiene que ver con los partidos. Iniciamos con la crítica que se ha vertido desde diferentes posiciones en los medios de comunicación por algunos personajes de la comunicación hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Enseguida continuamos con lo que tiene que ver con los partidos políticos, iniciando con Morena, y ahorita al final estamos medio mencionando al resto de partidos políticos que, insisto, pues parecieran pasmados. Tal vez sus cuadros de más abolengo se están preparando para lo que viene, porque lo que viene ya son las elecciones estatales el año próximo, me parece que en 5 entidades de la República, y lo que viene para 2021 la elección intermedia, federal intermedia, y es lo que hay que van a tener ellos que determinar el qué hacer. Y bueno, por otro lado, también ya en enero los proyectos que aspiran a ser partidos políticos tendrán que iniciar sus gestiones ante el Instituto Nacional Electoral para buscar cumplir con los requisitos, y el año 2022 ya estar en la búsqueda del propio registro político. Bueno, ya para cerrar el tema, yo creo que efectivamente los partidos políticos actuantes tendrán que buscar con toda una estrategia electoral la victoria, y ver cómo se comporta la población, los electores, si efectivamente está llenando huecos, está restableciendo diferencias el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o no. Aquí se va a ver en las elecciones del año próximo, ¿verdad?, cuál es el resultado favorable o desfavorable de este tipo de asuntos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que uno lo toca porque este es un asunto de interés público. Totalmente. La Constitución establece que los partidos políticos son entidades de interés público. Así es. Por eso lo tocamos y hacemos la crítica, y desde luego, pues en ocasiones nosotros damos opiniones al respecto. Yo puedo pronosticar, por lo menos, que se está procesando la salida de la señora Jacob en Morena. Seguramente la van a comisionar y la van a sustituir para que pueda avanzar las elecciones del año próximo en algunas entidades del país. Pero bueno, yo creo que... Para eso ya están los superdelegados. Pues, bueno, sí. su trabajo es de fortalecimiento de las acciones de gobierno. Pero no han entrado en acción. No, pero de todos modos el trabajo que viene haciendo el presidente de la República se va a reflejar el año próximo en las elecciones. Ahí vamos a ver si funciona, y a ver si funciona, ¿verdad?, este asunto de estos superdelegados, ¿verdad? Porque, bueno, pues no son una perita en dulce para muchos gobernadores que tienen intereses concretos en su estado, ¿verdad? Y toda una serie de estructuras. Pero ya les están limitando el ramo 28. Pero bueno, creo que exactamente. Creo que aquí lo que va a anotarse va a ser la diferencia de un presupuesto o no. Por ejemplo, ¿verdad?, el presupuesto va en contradicción con muchos de los asuntos que está hablando López Obrador en el sentido del apoyo a las universidades. Y les están restando recursos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver al final
de la discusión parlamentaria, de qué tamaño, si se mantiene el recorte o se corrige ese recorte. Vamos a ver de qué tamaño va a ser la asignación del presupuesto, porque sigue la movilización de alcaldes y no sé, tal vez de integrantes de los gabinetes estatales ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda, para solicitar recursos para el manejo de los estados. Sí, es en lo que andan de momento movidos en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que se está avisorando recursos, money, para la mayoría de los programas sociales. Sí, es lo que está creciendo, de acuerdo a lo que se ha filtrado en los medios del proyecto de presupuesto de egresos. Se supone, el día de ayer tuve oportunidad de ver un poquito la televisión y me tocó el momento en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba en un ritual a donde a la Madre Tierra se le pedía permiso para iniciar los trabajos del tren del sureste. Es la segunda ocasión en que se realiza este tipo de asuntos. Yo entiendo, Raúl, que sea respeto a los indígenas, a las tradiciones de nuestro pueblo indígena, ¿verdad? Incluso es compatible con el pueblo de México en su totalidad. Creo que hasta ahora, en algunas ocasiones, se han excedido algunos pronunciamientos de corte político, con una política un poquito tendenciosa desde el punto de vista religioso. Se empiezan a mezclar y creo que es perfectamente claro, ¿verdad?, que el gobierno tiene que ser laico. Pues en ese sentido, ya hay críticas de algunos editorialistas con respecto a estas prácticas. Pero bueno, vamos a dejarlo como respeto. Sí, ya le está pasando al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien acudió a un servicio religioso también, y en su función de gobernador, pues no, vulnera el Estado laico. Entonces, yo creo que tiene que haber un orden en este sentido. Yo creo que, sobre todo cuando Andrés Manuel López Obrador es un connotado juarista, ¿verdad? Entonces, bueno, Juárez tenía su corazoncito también, ¿no? Pero era hasta masón. Pero bueno, yo creo que habiendo respeto y no rebasando los límites laicos, pues las cosas pueden marchar. A mí me parece. Y de hecho van a marchar, o están marchando. Insisto, en esto todo es según el cristal con que se mire y según los intereses a los que se esté sirviendo por parte de los comunicadores. Así es. Y claro. No, pero cuando tú lo estás viendo. La atención al respeto a los ordenamientos legales, eso es fundamental. La Constitución, la Carta Magna y el instrumento jurídico más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, merece todo el respeto. Pues sí, porque pudiera tener también efectos muy nocivos en este país. Yo quiero poner un ejemplo, el ejemplo de los migrantes. El ejemplo de los migrantes ha sido auspiciado fundamentalmente por la Iglesia Católica, de manera concreta el Padre Solalinde. Entonces, bueno, una cosa es la solidaridad, el apoyo, y otra cosa es el movimiento que hay, inclusive el cómo organizan desde los lugares de origen para que la población pueda convencerse de ser un migrante y que venga a nuestro país. Eso está creando problemas en este país. Está creando problemas que efectivamente creo que ya hay un límite hasta físico
por parte de los migrantes que están sufriendo de una manera enorme el clima, las condiciones, y la desesperación los ha hecho que crucen la frontera para que los detengan, ¿verdad? Así es, pero bueno, el asunto de la migración no es un asunto exclusivo de Centroamérica y México. No. Es un asunto que global. Afecta Ahí está a África. la población en diferentes lugares o continentes del planeta. Entre ellos, bueno, pues observamos cómo se maneja el asunto, pero ¿por qué salen los migrantes centroamericanos de su país, de sus países? Por las condiciones de vida en las que por la pobreza se mantienen en sus países y bueno, no solo de la delincuencia organizada, sino por las y lo mismo en África de todo tipo. Claro, así es. Es decir, yo digo, ¿es parapeto la ONU? Pues sí, sí es parapeto. Porque francamente, ¿verdad? Hay enormes recursos, por ejemplo de ACNUR, que se destinan a este tipo de asuntos, pero que no tienen realmente un fin por el cual se tomó y se dio recursos. Es decir, las migraciones ahora es un factor muy importante de este siglo. Las migraciones, entonces los flujos migratorios. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que tiene que hacerse ahí es a donde la ONU tiene que meterse y mandar a las fuerzas punitivas en algunos países africanos, pues, para ayudar a la población. Los cascos azules. Los cascos, pues, ¿qué otra? Las fuerzas de ¿O paz. prefieres al ejército norteamericano? Bueno, en el caso de la ONU los recursos son limitados, ¿sí? No son ilimitados. Los recursos financieros para atender los problemas de las migraciones que ocurren, estamos explicando, en diversos lugares del planeta. Por eso precisamente se requieren cumbres, reuniones de dirigentes donde efectivamente se tracen las directrices para tratar de aminorar este problema que no va a desaparecer, sino que se puede disminuir en sus efectos entre lo que tiene que ver lo que afecta a las poblaciones y crear las condiciones mínimas para el desarrollo de las poblaciones en los diferentes países. ¿Cómo? Con el apuntalamiento de políticas económicas que efectivamente lleven a revertir las situaciones negativas que imperan en algunos países, con políticas de seguridad interna, me refiero a la organización de las fuerzas que lleven a la inhibición del crimen, de la delincuencia, de la violencia. Es decir, pero esto ya corresponde a cada país, simplemente lo estoy mencionando como parte de estas políticas que se podrían implementar en algunas naciones. ¿Y son estados soberanos? Por supuesto. Son estados soberanos que en donde su población prefiere salirse, buscarle y no tolerar, ¿verdad?, las fuerzas, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un elemento gravísimo que se está dando en el mundo entero, pero que vemos a diario el cómo salvan a algunos migrantes que se atreven a brincar el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, todo migrante a riesgo, en el caso de este tipo de movilizaciones o de acciones, a riesgo de su vida, en buena parte de casos. Entonces estamos hablando de un problema a lo mejor insalvable, pero que se puede enfrentar con dólares, con compromisos de las autoridades de la ONU, de las diferentes naciones. Eso es. Sí, yo quiero recomendarles un artículo que salió ayer o antier, en La Jornada, con respecto a la conmemoración del 40 aniversario en China de las políticas
de desarrollo económico establecidas por el Partido Comunista Chino. Interesantísimo porque efectivamente en este artículo se narran las posiciones de una persona mayor, de una obrera y de un joven. Entonces se los recomiendo, está muy interesante, pero yo quiero agradecer desde luego a Raúl Paz, Al contrario, que nos haya dado la oportunidad de tenerlo aquí en esta mesa de debate, pero también a nuestra compañera Vanessa, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Gracias, Vanessa, nos vemos el día de mañana en punto con un interesante programa. en punto de las 11. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.